Colosenses capítulo 3, segunda parte del versículo 9 y el versículo 10. Dice la palabra del Señor: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos a orar al Señor. Oh Señor Dios nuestro, te necesitamos. Venimos de nuevo ante tu presencia, rogándote, Señor, que tú nos ayudes, tú nos asistas en esta hora, que no estemos distraídos pensando en otras cosas. Obra, Señor, en los niños aquí, dales atención a tu palabra, obra en sus corazones, obra en tus hijos aquí, Señor, y tú traigas esta palabra a nuestras mentes y la apliquemos en nuestras vidas y podamos glorificarte y podamos manifestar a otros que tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres nuestro Salvador. Te glorifiquemos en todo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Generalmente, en casi todas las cosas materiales que vemos en este mundo, lo nuevo suele ser mejor que lo viejo. Sé que en algunas cosas sucede al revés. Por ejemplo, en el vino, cuanto más viejo, dicen que es más bueno, porque a mí el vino no me gusta de ninguna de las maneras. Pero los que entienden, los que les gusta, pues dicen que el vino viejo es más bueno que el nuevo. Pero con respecto a la mayoría de las cosas, lo nuevo es mejor que lo viejo. La gente quiere renovar lo antes posible sus dispositivos electrónicos, sus ropas, sus muebles, su coche, etc. Muchas personas procuran desechar lo viejo y comprarse cosas nuevas. Y esto en sí no es nada malo, siempre y cuando no nos dejemos llevar por la codicia y el consumismo. Pero no hay nada malo, por ejemplo, en tirar un mueble viejo y comprarnos uno nuevo. El viejo seguramente estaba deteriorado o roto, daba una mala impresión. El nuevo está reluciente, no tiene ningún desperfecto. En mi casa, por ejemplo, renovamos los muebles del salón hace ya algunos años. Teníamos unos muebles muy viejos, los tiramos, compramos unos nuevos. Lo cierto es que con respecto a la mayoría de las cosas materiales de este mundo, lo nuevo es mejor que lo viejo. Y quizá por eso, cuando Pablo habla del hombre interior, la parte espiritual de cada creyente, usa estas expresiones, el viejo hombre y el nuevo hombre. No solo porque el viejo es anterior al nuevo, sino también porque el nuevo es mejor que el viejo. El nuevo hombre mejor que el viejo hombre. Pues bien, en este sermón, basándonos en los versículos que hemos leído al principio, voy a hablar acerca del viejo y el nuevo hombre, según se nos revela en la palabra de Dios. Pero antes me gustaría recordar brevemente lo que vimos en los últimos sermones, concretamente los últimos 3 sermones en la epístola a los Colosenses. Vimos que debemos hacer morir o mortificar lo terrenal o el pecado en nosotros. En primer lugar vimos a quiénes estaba dirigiendo Pablo, o a quiénes está dirigiendo Pablo. En segundo lugar, por qué el apóstol nos trae este mandato de hacer morir lo terrenal en nosotros. En tercer lugar vimos qué no significa hacer morir lo terrenal en nosotros. En cuarto lugar vimos qué significa hacer morir lo terrenal en nosotros. En quinto lugar consideramos, y aquí nos detuvimos un poquito más, vimos algunas reglas o directrices prácticas para mortificar el pecado. Y en sexto y último lugar, consideramos algunas consecuencias de no hacer morir el pecado en nosotros. Bien, como dije, en este sermón de esta mañana vamos a considerar al viejo y al nuevo hombre. Y antes de ver qué es el nuevo hombre, el cual es el que más nos interesa,
es mejor que el viejo. Tenemos que ver a qué se refiere con el viejo hombre. Pues al final del versículo 9 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre. Es evidente que no se está refiriendo a un hombre viejo, físico, literal, con arrugas y el pelo blanco. No. Esta expresión la usa el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, para referirse a todo lo malo que traemos de nacimiento. Se refiere a toda la maldad que hay en nosotros. En resumen, hace referencia a nuestra naturaleza pecaminosa. En todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, etc. Ahora, cuando dice habiéndoos despojado, ¿significa que ya nos hemos despojado completamente del viejo hombre? No. El texto dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué hechos son esos? Son hechos perversos, pecaminosos, algunos de los cuales son los que ha nombrado en los versículos anteriores: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentiras. Y pregunto, ¿qué creyente ha sido despojado completamente de estos u otros pecados? Habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Qué creyente ha sido completamente despojado de estos pecados u otros pecados? ¿Quién de nosotros, hermanos, puede decir que ya jamás caerá en alguno de estos u otros pecados? Ninguno de nosotros puede decir eso. Ya vimos en los sermones anteriores que la doctrina del pecado remanente se enseña claramente en las Escrituras y además es bastante evidente en la realidad de todo hijo de Dios. De modo que cuando dice, habiéndoos despojado del viejo hombre, no se refiere a que ya no hay en nosotros, los creyentes, ningún vestigio, ningún rastro de ese viejo hombre, de esa corrupción o maldad. No. Se refiere a que ese viejo hombre ya no es el que nos gobierna, ya no es el que se enseñorea de nosotros, ya no es el que se manifiesta de forma habitual en la vida del creyente. Hay que entender esto, hermanos, interpretar las Escrituras correctamente. Porque algunos van a este versículo o a otros versículos y dicen, ¿tú ves? Ya nos hemos despojado del viejo hombre. Ya no hay pecado en nosotros. O dicen algunos, no, es el viejo hombre se refiere así, cuando éramos incrédulos, al pasado. Ya no estamos, ya no somos, ya no hay viejo hombre en nosotros. Esto no es así, hermano. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir considerando esto. Fijaos que dice en Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro pecado, fue crucificado juntamente con Cristo. Es decir, hemos muerto al pecado. Y esto lo vimos en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Habéis muerto al pecado. Ahora, no en el sentido de que ya hemos sido glorificados y no hay ahora ningún resto de pecado en nosotros. No. Nuestro viejo hombre fue crucificado en el sentido de que ya no le servimos. Ya no servimos más al pecado. El pecado ya no es nuestro amo. Los deseos y motivaciones, los hechos y la conducta, las palabras y las conversaciones de un verdadero creyente han cambiado. Pero han cambiado completamente.
Ya no es como antes. Ahora quiere servir y agradar a su Salvador, no al pecado. Por eso, Romanos capítulo 6, versículo 6, termina diciendo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero no significa que no haya pecado ya en nosotros. ¿Entendéis? En Efesios capítulo 4, versículo 22, ahí encontramos también la expresión viejo hombre. Dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí se usa una expresión más activa, dice despojaos, no dice habiéndoos despojado, dice despojaos. ¿Por qué Pablo le exhorta a los creyentes que se despojen del viejo hombre? Si ya no hay pecado en ellos, si ya no hay nada malo, ¿no? Si no hay viejo hombre, ¿por qué les exhorta esto? Despojaos del viejo hombre. Porque todavía queda parte de ese viejo hombre en nosotros. Esto es lo que llamamos el pecado remanente. Es lo mismo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el escritor de Hebreos está escribiéndole a creyentes. Despojémonos, hermanos. Está hablando en primera persona del plural, se está incluyendo él, el escritor, que yo creo que fue el apóstol Pablo. Bueno, no se sabe exactamente quién escribió la epístola a los hebreos, pero muchos creen que fue el apóstol Pablo. Sea quien fuera, era un verdadero creyente. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que el viejo hombre es nuestra naturaleza pecaminosa, es el mal, el pecado en el hombre. En nosotros los creyentes ya no tiene dominio, ya no nos controla, pero sí que está ahí latente. Todavía no ha sido erradicado por completo. Queridos hermanos, tenemos que seguir esforzándonos por luchar contra ese viejo hombre. Y ya vimos esto en detalle en los sermones anteriores. Cómo tenemos que hacer morir lo terrenal o mortificar el pecado en nosotros. Bien, continuamos leyendo en Colosenses capítulo 3 y dice al principio del versículo 10, y revestido del nuevo. Si por la gracia y el poder de Dios el viejo hombre ha sido quitado del trono de nuestro corazón, es porque ahora se ha sentado el nuevo hombre. Nadie tiene un corazón neutral, ni de piedra ni de carne. Ni hay un viejo hombre, ni hay un nuevo hombre. ¿No? Y en nuestro corazón, ¿quién reina? Pues nadie. Está vacío. El trono está vacío. No, eso no es así. O está gobernando el viejo hombre en nosotros, o está gobernando el nuevo hombre. De modo que el creyente ha sido despojado del viejo hombre y revestido del nuevo. Veamos entonces a qué se refiere con esta expresión, es lo que vamos a ver en segundo lugar, el nuevo hombre. El nuevo hombre es la naturaleza que Dios obra en aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Es la nueva naturaleza que Dios obra en aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, el nuevo hombre se refiere a toda esa bondad, justicia, santidad y piedad que el Señor obra en nuestras mentes y corazones. Fijaos en el paralelismo del versículo 10 con el versículo 12 de Colosenses capítulo 3, cuando habla de que nos vistamos. En el versículo 10 dice revestido del nuevo hombre, y en el versículo 12 dice vestíos, revestido, vestíos.
Vestíos, pues, ¿de qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, etc. Y en Efesios capítulo 4, versículo 24, dice claramente, vestíos del nuevo hombre. Tenemos que vestirnos de toda esa nueva naturaleza, todas esas cosas buenas que el Señor nos demanda en su palabra. Ahora, si en Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice, habiéndoos vosotros revestido del nuevo hombre, y en Efesios capítulo 4, versículo 24 se nos exhorta a que nosotros nos vistamos de ese nuevo hombre, ¿por qué he dicho antes que el nuevo hombre es la nueva naturaleza que Dios obra en nosotros? ¿Por qué? ¿No somos nosotros los que tenemos que vestirnos de esa nueva naturaleza, de ese nuevo hombre? Pues hermanos, son las dos cosas. Y voy a explicar todo esto. En primer lugar, el nuevo hombre es creado por Dios. He dicho que es Dios quien obra esa nueva naturaleza en nosotros, porque es lo que nos enseña claramente nuestro versículo de Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es este que lo creó? ¿Que creó el nuevo hombre? Dios. Y también en Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Así que esa nueva naturaleza, que es totalmente contraria a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza corrupta que traemos de nacimiento, por eso se le llama nueva naturaleza, porque es distinta a la vieja naturaleza que traemos de nacimiento. Es algo distinto, algo nuevo. No tiene nada que ver con la vieja naturaleza, con el viejo hombre. Esta nueva naturaleza es creada por Dios. Hermanos, esto debemos tenerlo muy claro. Toda bondad, justicia, santidad y piedad que haya en nosotros no surge de nosotros mismos. Ha sido creada y obrada por Dios. Así que a Dios debemos dar toda la gloria. Sí. Somos hijos de Dios. Amamos al Señor y queremos obedecerle y nos esforzamos para hacer su voluntad. Es Dios. Tenemos que darle las gracias y la gloria a Dios. Dios no nos tiene que dar gracias a nosotros por nada. Nosotros a Dios. Porque es Él quien obra toda bondad, justicia, santidad, toda esa nueva naturaleza en nosotros. No estoy exagerando, es lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya, o sea, hechos por Dios. Pero no solo en el sentido físico, también en el sentido espiritual. Teniendo esta nueva naturaleza, es Dios quien la ha creado y la ha obrado en nosotros. Pero fijaos que dice al final de este versículo, dice que debemos andar en esas buenas obras que Dios preparó. Es decir, también hay una responsabilidad por nuestra parte. Si el nuevo hombre es creado por Dios en nosotros, es obrado por el Señor en nosotros, pero nos dice el versículo, para que anduviésemos en ellas, en esas obras, en esas buenas obras. Tenemos que andar nosotros en esa buena obra. Así que, en segundo lugar, los creyentes tenemos la responsabilidad de vestirnos del nuevo hombre. Sí, también tenemos nosotros esa responsabilidad. De vestirnos del nuevo hombre, de vestirnos de esa nueva naturaleza. No quiere decir esto que nosotros podemos producir o crear en nuestro corazón ese nuevo hombre. No.
Desde que nacemos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como acabo de decir antes, es el Señor quien crea ese nuevo hombre. Lo repito para que quede bien claro en nuestros corazones. Porque es que somos dados al orgullo. Y aquí hacemos algo nosotros y ¡puf! Pronto nos ponemos las medallitas, ¿no? Aquí hacemos algo bueno, lo que sea, y estamos pensando en la medallita, en el mérito, en el reconocimiento. Sí, 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 aunque no lo digamos y nadie se entere. No, repito, es el Señor. Esto debe estar bien claro. Es el Señor quien obra toda cosa buena en nosotros. Así que, cuando la Escritura nos llama a vestirnos del nuevo hombre, significa que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de procurar todo aquello que es bueno, justo, santo, piadoso, etc. Tenemos que esforzarnos por crecer en santidad, por hacer todo lo que el Señor nos demanda en su palabra. Tenemos que conducirnos conforme a esa nueva naturaleza que Dios nos ha concedido por su gracia. Dios nos la ha concedido. Pero nosotros tenemos que conducirnos conforme a esa nueva naturaleza. Esto es vestirnos del nuevo hombre. Esto es vestirnos del nuevo hombre. No se trata de que podamos quitarnos o ponernos esa nueva naturaleza, no. En aquellos en los que ha obrado el Espíritu Santo, la nueva naturaleza o el nuevo hombre ya lo tienen. Y nada ni nadie se lo puede quitar. Ahora nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad, porque el Señor nos lo demanda, el Señor nos lo demanda, de conducirnos conforme a esa nueva naturaleza. Es decir, tenemos que esforzarnos por pensar, hablar y hacer todo lo que sea bueno, santo, justo, piadoso. En definitiva, todo lo que agrada a Dios. Esto es vestirnos del nuevo hombre. Esta es la interpretación. Sí, hay un esfuerzo, hay una responsabilidad, hay un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, de pensar, de recordar lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor nos manda en su palabra para hacerlo. Si nuestra mente está todo el rato en las series de televisión, en la música, en esto, en aquello, en el deporte, las novelas, el juego, entretenimiento. Pues, todo eso tiene su lugar. Pero, hermanos, que haya un lugar prioritario en nuestras mentes, en nuestros corazones, un lugar prioritario de la ley de Dios, de los mandamientos del Señor, de lo que Dios quiere que yo haga. Y nosotros procuremos tal cosa, eso es vestirnos del nuevo hombre. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos son mandamientos claros que Dios nos da para que los obedezcamos. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que esforzarnos por vestirnos del nuevo hombre. Dice: renovaos, vestíos. No nos va a vestir nuestro esposo o nuestra esposa o nuestros padres. Somos nosotros los que tenemos que vestirnos. ¿Entendéis el significado? Que ya lo he dicho. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos por ser fieles al Señor, por obedecer al Señor. No va a obedecer mi esposo por mí. O mi esposa.
Yo estoy cometiendo este pecado, eso está mal, bueno, pero yo veo a mi esposa, mira, que se conduce con santidad, y qué bien, y ella tiene sus devocionales, y tal, y ya, todo está bien. No. No todo está bien en tu corazón, en mi corazón. Si yo no estoy esforzándome por vestirme, por cumplir lo que el Señor me demanda en su palabra. Ahora, para cumplir con esta responsabilidad también dependemos de la ayuda indispensable del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Tenemos que clamar continuamente a Dios para que nos fortalezca por su Santo Espíritu y nos ayude a vestirnos del nuevo hombre. Necesitamos clamar al Señor para que nos fortalezca, nos ayude a vestirnos del nuevo hombre. Esto es como si Dios fuera quien nos provee del vestido y nosotros tenemos que ponérnoslo, pero al mismo tiempo es también el Señor quien obra para vestirnos, quien nos ayuda a vestirnos. No es que Dios nos da el vestido y se larga, se va, y ya tú ahí te la apañas como... No. Dios está obrando también. Vemos nuevamente, hermanos, en la palabra de Dios, esta realidad de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Bien, pero ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza, ese nuevo vestido, si podemos llamarlo así, no es algo que nos ponemos de vez en cuando, algo que nos ponemos los domingos y los jueves y el resto de días nos lo quitamos. No, no debe ser así. Debemos conducirnos conforme a esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado cada día. Por eso, en tercer lugar, vamos a ver que el nuevo hombre debe ir renovándose continuamente. Así termina Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra que se traduce por renovando se refiere a un cambio, en este caso a un progreso para mejor. Ese nuevo hombre que ha sido creado por Dios debe ir creciendo. Mala cosa sería que un bebé nace y se queda bebé para toda su vida, ¿verdad? Hay algunos que en su mente siguen como bebés toda su vida. Esto es así. Pero, me refiero al aspecto físico, pues si vemos un bebé y no crece, esto es preocupante y se queda como bebé. Así, en el terreno espiritual, si hay un nuevo nacimiento, si una persona es regenerada por el poder del Espíritu Santo, no es para que se quede en ese estado inicial, en ese estado de inmadurez, si es creyente, pero todavía no tiene mucha madurez. No es para que se quede ahí, en ese nivel de santidad y de conocimiento de Dios, no. Tal persona debe ir creciendo, madurando en la fe, en piedad, en santidad, etcétera, y en el conocimiento de su Salvador y de su voluntad. Este conocimiento del que se habla aquí en nuestro versículo se refiere a un entendimiento o conocimiento experimental. Hermanos, en conformidad con esa nueva naturaleza que Dios ha obrado en nosotros, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. ¿Quién es Dios y qué demanda de nosotros? Tenemos que conocer más y más su palabra. Tenemos que crecer en el conocimiento práctico de su verdad. Es decir, debemos saber con precisión cuáles son las implicaciones prácticas de la verdad. Hermanos, esto es muy importante. Un pastor me dijo a mí una vez
Hermano, hay personas en la iglesia, sí, y en la iglesia bautista reformada, que conocen muy bien la verdad, es que la conocen y la creen, están convencidos de que esa es la verdad bíblica, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero no saben, no entienden las implicaciones prácticas de esa verdad. ¿Cómo se aplica? Una hermana compartía conmigo hace no mucho acerca de la soberanía de Dios. Yo conocía y conozco la doctrina de la soberanía de Dios. Y la cree. Pero estoy viendo que está llegando a mi corazón. ¿Y cuáles son las implicaciones y la enseñanza y las implicaciones prácticas de esa doctrina de la soberanía de Dios? Eso es a lo que me refiero. Y como eso con otras doctrinas, con todas las doctrinas, que se conocen, pero tenemos que plantearnos, ¿realmente yo sé cómo se aplica eso? ¿Qué implicaciones tiene en mi vida? O sea, ¿a qué me debe llevar eso que yo conozco? ¿A qué me lleva en la relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en la iglesia? Yo lo sé. Hermanos, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, por favor, venid a hablar conmigo. Compartirlo. Por cierto, quiero volver a tener las visitas con los hermanos. Voy a ir quedando con los hermanos para, en fin, la visita de consejería pastoral. Y vamos a hablar, ¿no? Y ver las implicaciones prácticas. Hermano, esto es lo importante, lo realmente importante. Claro, ¿qué ocurre? Para saber las implicaciones prácticas primero hay que conocer, ¿no? O sea, el conocimiento es necesario, es fundamental. Tenemos entonces que crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Leer su palabra, sí, la leemos, pero ¿entiendes lo que lees? Como le dijo Felipe al eunuco. ¿Entiendes las implicaciones prácticas? ¿Qué tú ahora tienes que hacer una vez que has leído eso? ¿Ahora qué? ¿Hay que cambiar algo en tu vida? ¿Hay que corregir algo? ¿Hay que mejorar algo? A lo mejor, pues, se trata de crecer, mejorar. Cuando nuestro versículo dice conocimiento pleno, se refiere a conocimiento exacto, preciso, completo, en cuanto a que se sabe todo su significado e implicaciones. No es un conocimiento absoluto de todo, Dios es el único omnisciente, no nosotros, ¿no? Pero se refiere a un conocimiento completo, exacto, preciso. Conocemos el significado y las implicaciones. Es un conocimiento de Dios y de su palabra que me lleva a pensar, a hablar y a conducirme como el Señor me demanda. Es un conocimiento que me lleva a ver el verdadero estado de mi corazón. Es un conocimiento que me lleva a los pies de Cristo, es decir, a humillarme delante de Él y a confiar solo en Él y en su obra redentora para la salvación de mi alma. Es un conocimiento que me lleva al arrepentimiento de mis pecados. Es un conocimiento que me lleva a obedecer, a agradar a Dios y a negarme a mí mismo. Un conocimiento experimental, práctico. Y en este proceso que se ha venido a llamar, se llama santificación progresiva, debemos estar involucrados todos nosotros, hermanos, todos nosotros.
no solo el pastor, todos nosotros. Si en verdad somos creyentes, tendremos que evidenciar que estamos siendo renovados cada día, es decir, que estamos creciendo cada día. Y si algún día no hay crecimiento, aún podemos pensar que somos verdaderos creyentes porque habrá arrepentimiento. Debería haber arrepentimiento. Por el contrario, el que de forma habitual no ve crecimiento espiritual en su vida y no le da importancia y no se arrepiente de sus pecados, el tal estará manifestando que realmente nunca fue revestido del nuevo hombre. Dirá lo que quiera con sus labios. Pero esta renovación no es como a nosotros nos parece. Es conforme a la imagen del que creó el nuevo hombre. Es decir, es conforme a la imagen de Cristo. Hermanos, nos vamos renovando siguiendo el patrón y el modelo de Cristo. Es decir, tenemos que conformarnos cada vez más al carácter santo y piadoso de nuestro Señor Jesucristo. Claro, para eso nosotros tenemos que conocer bien las Escrituras que nos hablan de Cristo. Si no conocemos la palabra de Dios, pues... Y solo conocemos el amor de Cristo, ¿no? Entonces eso lo conoce todo el mundo. Hay más. Romanos 8:29 dice, conforme... Leo el principio. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué Dios nos ha salvado? Nos ha creado y nos ha salvado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, conformes a la imagen de Cristo. Fijaos que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Aquí se refiere el hombre exterior, ¿no? Al cuerpo físico, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Ese nuevo hombre en nuestro interior se va renovando, va creciendo de día en día, continuamente. ¿Ves en ti, pregunto, ves en ti crecimiento espiritual, más santidad, más piedad, más lucha contra el pecado, más deseo de agradar a Cristo, de ser como Él? ¿Tú ves esto en tu corazón? Hermanos, por amor al Señor te digo, responde a esta pregunta. No la dejes ahí en el aire. No des por sentado la respuesta. Ahora, cuando termine el culto, vayas a tu casa, siéntate a solas y piensa en esto. Bueno, si tienes hambre, pues come primero, almuerza tranquilo, come, tal, pero después de comer. ¿Vale? Y respóndete con honestidad a esta pregunta. No estoy diciendo que no seas creyente. Estoy diciendo, querido hermano, ¿ves en ti crecimiento espiritual o no? ¿Hay un mayor deseo de ser como el Señor Jesucristo? ¿Hay un mayor deseo de dar muerte a tu pecado? ¿De crecer en santidad y piedad o no? Es cierto que en esta vida no podremos alcanzar todo el conocimiento bíblico a la perfección, no podremos alcanzar un nivel de santidad perfecto, pero hacia ahí debemos apuntar, hacia ahí debemos caminar. La Escritura nos llama a esto. No solo lo vemos en Colosenses 3:10, también en otros pasajes. Por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, si yo llevo ya 30 años en la fe, 40 años en la fe. Me he leído la Biblia no sé cuántas veces. He escuchado tropecientos sermones. Y ya tengo una edad. Experiencia en la vida. ¿Qué más voy a crecer? O sea, espiritualmente, ¿qué mayor crecimiento espiritual necesito? Bueno, pues entonces este versículo no es para ti. Porque dice el Señor, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no especifica ninguna edad. No dice, bueno, creced, si tienes menos de 30 años, pues, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. No. Es para todos nosotros. El que piense que ha llegado a un nivel de crecimiento tal, que es ya difícil o complicado, que pueda seguir creciendo, ese será el principio del decrecimiento, de la caída. Y si sigue así, se verá al tiempo. Puede que ahora no se vea, pero se verá al tiempo. Así que, hermanos, tenemos que renovarnos continuamente, vestirnos del nuevo hombre continuamente. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Un conocimiento experimental. Concluyo ya con algunas aplicaciones. Primera aplicación. Debemos odiar todo pecado que veamos en nosotros. Hermanos, no tratemos de justificar ningún pecado en nosotros. Si queremos luchar eficazmente contra el viejo hombre, tenemos que empezar por odiar todo pecado que veamos en nosotros, por pequeño que nos parezca. Si queremos revestirnos del nuevo hombre, tenemos que empezar por odiar todo pecado. Segunda aplicación. Hermanos, andemos conforme a la vocación con que fuimos llamados. Así estaremos vistiéndonos del nuevo hombre. Dice en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que nuestras vidas no sean una contradicción de lo que decimos creer. Y yo digo creer una cosa, pero mi vida es una contradicción. No es conforme a lo que digo creer. Y estoy delante de incrédulos y no hay diferencia entre el incrédulo y yo. Eso no puede ser. Si no hay diferencia entre cómo habla, cómo piensa, cómo se conduce, cómo se comporta el incrédulo y yo, eso es un problema. ¿Sí? Y tenemos que revisar nuestros corazones. Tenemos que andar, conducirnos, comportarnos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Por último, mi querido niño, joven, adulto, si aún no has creído en Jesucristo, si no te has entregado a Él, entonces lo que has oído acerca del nuevo hombre no lo podrás aplicar. ¿Por qué? Porque no tienes esa nueva naturaleza. Solo tienes la vieja, la que todos traemos de nacimiento, la naturaleza pecaminosa. Esa es la única que está reinando ahora mismo en tu corazón. ¿Y sabes por qué? ¿Tú sabes qué? Que todos aquellos en los que el viejo hombre es el que está gobernando, todos aquellos en los que reina el viejo hombre, irán al infierno. Irán al infierno. No es que Dios es un Dios de amor, no, Dios es un Dios de amor, pero un Dios justo. Un Dios santo, un Dios justo. Y aquellos que están contentos con el viejo hombre, pues, no hay problema. Yo estoy bien.
Bueno, tu destino es el infierno. Ese es el destino de los que se dejan llevar por sus pecados. Y yo no quiero que tú vayas al infierno. Por eso te lo estoy diciendo con tanta claridad. No es para que te enfades, no es para que tiembles, no es para que tengas miedo. Es para que vengas humillado a los pies de Cristo. Bueno, uno puede tener miedo al infierno, ¿no? No estoy diciendo que esto esté mal. Pero piensa, has pecado contra tu Creador. Has pecado contra tu Creador. Ven a Cristo, humillado, pensando que has pecado contra tu Creador. Que pecas contra tu Creador. Contra Dios. Y por causa de eso, ven al Señor Jesucristo, humillado, arrepentido de tus pecados. Sí, hemos visto en este sermón que la Biblia nos enseña que es Dios quien crea ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza, pero tú no tienes ahora por qué darle vueltas a lo que solo Dios puede hacer. Tú debes darle vueltas en tu cabeza, es decir, pensar en lo que tú puedes y debes hacer. Creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte de todos tus pecados. Por la gracia y el poder de Dios, clama al Señor para que obre en tu corazón. Y tú creas en el Señor Jesucristo, te arrepientas de todos tus pecados. Y le sigas de todo corazón. Así podrás vestirte del nuevo hombre. Así podrás agradar, obedecer a tu Dios. El Señor tenga misericordia. Vamos a orar. Oh Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias porque tú nos hablas claramente en tu palabra y nos confrontas, Señor. Perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces no nos hemos despojado del viejo hombre? No hemos luchado contra esa naturaleza pecaminosa que aún resta en nosotros. Perdona cuántas veces no nos hemos revestido del nuevo hombre. Perdona, oh Señor, cuántas veces no hemos procurado crecer en el conocimiento de tu palabra. Y hemos estado entregados a otras cosas. Y hemos dejado a un lado tu palabra. Te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia de esta iglesia. Ten misericordia del pastor de esta iglesia, de todos los hermanos. Tú nos guardes, Señor, en tus caminos. Tú nos restaures, tú perdones nuestros pecados. Nos mires a través de Cristo y nos ayudes, oh Señor, a seguir creciendo para la gloria tuya, para el avance de tu reino. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.